Hay algo que está pasando dentro de uno de los vestuarios favoritos para ganar el Mundial 2026. Y los medios están tapando esto. Hoy te cuento todo. Y cuando termines este video, vas a entender por qué este equipo, que sobre el papel es el más completo del torneo, puede quedarse fuera antes de lo que nadie espera. Pero antes de entrar en materia, si eres nuevo por aquí, suscríbete ya. En este canal subimos cada día el salseo más fresco del Mundial, lo que los grandes medios no se atreven a contar. Dale al botón rojo y activa la campanita para no perderte nada. Vamos al lío. Todo empezó meses antes del Mundial. No en un partido, no en un entrenamiento. Empezó en una conversación privada que se filtró al vestuario y que desde ese momento lo cambió todo. Uno de los jugadores más importantes de esta selección, un titular indiscutible, empezó a notar que su posición en el 11 no estaba tan segura como parecía. El seleccionador había empezado a apostar más por otro perfil, más joven, más mediático, con más mercado comercial detrás, y ese jugador veterano lo interpretó como una traición. No del seleccionador, de su propio compañero. Porque según lo que ha trascendido en los últimos días, ese compañero más joven habría hablado con el cuerpo técnico para sugerir cambios tácticos que beneficiaban directamente su posición y perjudicaban la del veterano. ¿Es eso cierto? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que el veterano lo cree. Y en el fútbol, cuando alguien cree que le han traicionado dentro del vestuario, la realidad ya no importa. Lo que importa es la percepción. Y la percepción en ese vestuario, ahora mismo, es que hay dos bandos. Si esto te está enganchando tanto como a mí, dale like al video. Me ayuda un montón y hace que YouTube lo muestre a más gente que quiere saber la verdad de lo que pasa en el Mundial. Pero el punto de no retorno llegó hace unas semanas, en uno de los últimos entrenamientos antes de que la selección viajara a Estados Unidos. Fue una disputa por una jugada, aparentemente algo menor, un balón dividido, una entrada fuerte, palabras que se cruzaron en el calor del momento. Eso pasa en todos los entrenamientos del mundo. Los jugadores se calientan, se gritan y al minuto siguiente se abrazan. Pero esto no fue así, porque detrás de esa disputa había semanas de tensión acumulada, miradas que se evitaban en el vestuario, silencios en la mesa durante las comidas del equipo, grupos de WhatsApp donde unos estaban y otros no. Y cuando el balón dividido llegó, todo eso explotó. Gritos, insultos, empujones. Varios compañeros tuvieron que meterse en medio para separarlos. El preparador físico tuvo que intervenir. Y el seleccionador, que lo vio todo desde la banda, paró el entrenamiento en seco. Lo que pasó en los vestuarios después de eso no lo sabe nadie fuera del equipo. Pero los que estuvieron allí describen un ambiente que no habían visto nunca antes, en una concentración de selección nacional. Tenso, roto, incómodo. Y faltan semanas para que empiece el partido más importante de sus vidas. Oye, si llegaste hasta aquí, es porque este tema te está interesando de verdad. Suscríbete al canal, en serio, porque esto es solo el principio. Cada día vamos a estar contando lo que pasa de verdad en el Mundial 2026. Ahora bien, ¿es esto algo nuevo en el fútbol? ¿Pasa por primera vez? Para nada. Y esto es importante entenderlo, porque la historia nos dice exactamente lo que puede pasar a partir de ahora. El caso más famoso de todos es el de la selección francesa en el Mundial de Sudáfrica 2010. Francia llegaba como uno de los equipos más talentosos del torneo. Ribéry, Anelka, Evra, Gourcuff, una generación de jugadores de primer nivel mundial. Y se fueron en fase de grupos, con 0 victorias, con una huelga de entrenamiento incluida, con Anelka expulsado de la concentración por insultar al seleccionador en el descanso de un partido. El vestuario estaba completamente roto
antes de que empezara el torneo. Y cuando las cosas se pusieron difíciles dentro del campo, no hubo unidad, no hubo equipo, solo 11 individuos con sus propios problemas y sus propios egos. Otro ejemplo, Argentina en el Mundial de 2002, uno de los equipos más favoritos de la historia. Batistuta, Verón, Ortega, Aimar, Crespo, Zanetti, una lista de jugadores que sobre el papel era imposible de parar. Se fueron en fase de grupos también, y los testimonios de los propios jugadores, años después, confirmaron lo que todos sospechaban. Había dos grupos dentro del vestuario que no se soportaban, dos líderes que tiraban en direcciones opuestas, y un seleccionador que no supo o no pudo unirlos. La historia del fútbol está llena de selecciones que perdieron el Mundial dentro del vestuario antes de perderlo en el campo. Y ahora mismo, en 2026, hay una selección que está siguiendo exactamente ese mismo camino. Dale like si crees que los problemas internos pueden hundir a un equipo por muy bueno que sea, porque lo que viene ahora es la parte más importante del vídeo. Cuando un vestuario se rompe, la responsabilidad recae siempre sobre el seleccionador. Es el que tiene que gestionar los egos, los que tiene que hablar con cada uno, el que tiene que tomar decisiones difíciles, aunque eso le cueste el apoyo de algún jugador importante. Y aquí está uno de los problemas más grandes de esta situación, porque el seleccionador de esta selección tiene un historial complicado en la gestión de conflictos internos. No es la primera vez que en un equipo suyo hay tensiones entre jugadores. Ya le pasó en su etapa en un club grande de Europa, y la forma en que lo gestionó entonces generó mucha polémica. Su método es el silencio. Tapar. Decir en rueda de prensa que todo está bien, cuando todo el mundo sabe que no lo está. Confiar en que el tiempo resuelve lo que las palabras no pueden. A veces eso funciona. Hay vestuarios que se curan solos cuando llegan los partidos importantes, y la adrenalina del competir lo tapa todo. Pero hay otros en los que el silencio solo hace que la herida se infecte más. La pregunta ahora mismo es, ¿cuál de los dos escenarios va a vivir esta selección? Porque si el conflicto se mantiene controlado y los dos jugadores son capaces de aparcar sus diferencias cuando pisan el campo, este equipo puede llegar muy lejos. El talento está ahí. La calidad individual es innegable. Pero si en el primer momento de dificultad dentro de un partido, si en el primer error, si en el primer gol en contra, esa tensión vuelve a aflorar, estamos hablando de una eliminación que va a dar la vuelta al mundo. Lo más preocupante de todo esto no es la pelea en sí. Las peleas en los entrenamientos pasan. Lo más preocupante es lo que están diciendo el resto de los jugadores del equipo. Porque según ha trascendido, el vestuario está dividido. No hay una postura unánime de apoyo a uno o a otro. Hay jugadores que están del lado del veterano, que creen que lo que hizo el más joven fue una traición imperdonable. Y hay jugadores que están del lado del joven, que piensan que el veterano está dejando que su ego perjudique al equipo. Y eso, un vestuario partido en dos, es exactamente lo más peligroso que puede pasarle a una selección en un torneo como el Mundial. Porque cuando las cosas van bien, cuando los resultados acompañan, esa división se puede sostener. Los jugadores son profesionales, saben disimular, saben que tienen que rendir independientemente de lo que pase fuera del campo. Pero cuando las cosas se tuercen, cuando llega la presión de verdad, cuando hay un resultado adverso que pone en duda la continuidad en el torneo, en ese momento el vestuario roto explota. Y en un mundial siempre hay un momento así. Siempre hay un partido donde todo se complica, donde el plan no sale, donde el equipo necesita tirar de unidad y de colectivo para salir adelante. ¿Va a tener esta selección esa unidad cuando llegue ese momento? Ahora mismo, la respuesta honesta
Es que nadie lo sabe, ni ellos mismos. Si estás llegando hasta aquí en el vídeo, suscríbete ya. En serio, porque cuando esto explote durante el Mundial, vamos a ser los primeros en contarlo. Voy a pintarte el peor escenario posible, el que nadie quiere que pase, pero que la historia nos dice que es perfectamente posible. Imagínate que esta selección llega a cuartos de final. Han superado la fase de grupos con resultados aceptables, no brillantes. El conflicto interno se ha mantenido tapado. Los dos jugadores han rendido de forma individual, aunque entre ellos no se dirigen la palabra fuera del campo. Y en cuartos de final, en el minuto 70, van perdiendo por un gol. El seleccionador tiene que hacer cambios, y tiene que elegir entre los dos. Saca a uno, deja al otro en el banquillo. El que se queda en el banquillo lo vive como una humillación pública. El que juega lo siente como una victoria personal. Y en ese momento, con el partido en juego, con el mundial en juego, los dos dejan de pensar en el equipo y empiezan a pensar en ellos mismos. El que juega quiere demostrar que el seleccionador tomó la decisión correcta. Asume riesgos que no debería asumir. Pierde balones que no debería perder. El que está en el banquillo se desconecta. No anima. No apoya. Se sienta con los brazos cruzados, mirando cómo su equipo se hunde. Y el resto del equipo lo ve. Y se contagia. Y en ese momento, un equipo que sobre el papel podía ganar el Mundial, se va a casa. Ese es el escenario más peligroso. Y ahora mismo, con lo que sabemos, es perfectamente posible. Así que ya lo sabes, hay una selección en el Mundial 2026, con un conflicto interno que puede cambiarlo todo. Un vestuario roto, dos jugadores que no se soportan, un seleccionador que hasta ahora está apostando por el silencio, y una historia del fútbol que nos dice que esto no suele terminar bien. ¿Qué selección crees que es? Dímelo en comentarios. Quiero leer todas vuestras teorías. Y si quieres enterarte de todo lo que pasa de verdad en el Mundial 2026, lo que los grandes medios no cuentan, suscríbete a este canal ahora mismo. Activa la campanita. Y dale like a este video si crees que esta selección se va a hundir antes de tiempo. Nos vemos mañana con más.